Romanos 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Si leen a Santiago, él altera el orden de lo que dice Pablo aquí en los Romanos. Lo que sí entendemos, los tres aspectos están presentes. Y al observar la vida de varios de los santos que fueron atribulados en extremo, como la vida de José, la vida de Job, la vida de Daniel, lo que observamos es eso. La prueba produjo paciencia, y la paciencia produjo esperanza, o viceversa, la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Es interesante cómo esos tres elementos que Pablo utiliza, que vuelve a repetir Santiago en su epístola, tienen algo marcado en cuanto al producto de la tribulación en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a desarrollar algunos aspectos. Me di cuenta, no solamente estudiando el tema, pero me di cuenta que podemos pasar meses aquí o cerrarlo hoy y no poder ramificar todo lo que la Escritura enseña en cuanto a esto, que es obviamente lo que no se puede desarrollar. Y yo quisiera volver a mencionar algunas cosas para poder cerrar este tema de nos gloriamos en las tribulaciones, que como dije la semana pasada, el único que se puede gloriar en la tribulación es el que se gloria en la gloria de Dios. Los impíos no pueden gloriarse en las tribulaciones porque no producen nada de esto. Es más, es una situación amarga, difícil, sin sentido, la que ellos pasan. Y no podemos a veces decir con Asaf en el Salmo 73 que siempre les va bien a los impíos, porque no es así. Pero que ellos tienen dolencias como nosotros tenemos, con la diferencia que nosotros a la muerte, por ejemplo, no la sufrimos como ellos la sufren. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros, no como los impíos, tenemos, Pablo dice a los tesalonicenses, esperanza en la muerte. Esta semana, por la bondad de Dios, nos visitó Nicolás con sus dos hijos. ¿Ustedes se acuerdan de Nicolás? Su esposa Elizabeth, que falleció hace poco con cáncer. Bueno, tuvimos el gozo, privilegio de tenerlo. Hacía rato que quería venir y pudo venir. Un hermano muy apreciado a través de los años. Y en un momento de estar, no me acuerdo si fue en el almuerzo, Lisa, o cena, él estaba, ¿era cena? Volvió los pasos atrás hacia esos años donde él sufrió juntamente con ella. Y escucharlo me angustió mucho. Me di cuenta cuánto este hermano sufrió. Lo que Dios hizo primeramente en Elizabeth y lo que Dios hizo en Nicolás a través del sufrimiento de Elizabeth. Las angustias que pasaron juntos ambos. La mayor tristeza de ella, obviamente, dejar a Julie y a su hijo y no saber que ellos conocían a Cristo. Chicos como eran, Julie de 6 y Joaquín de 8. Y no saber que ellos, no estaba seguro de la fe de ellos y le imploró a Nicolás seguir trabajando con esto, que ellos conozcan al Señor. Ella muere a los 37 años, con cáncer que tardó algunos años en llevarla. Y a través de ese proceso, yo le pregunté repetidas veces en la visita a Nicolás si ella alguna vez había expresado amargura
o el no entender por qué la mano de Jehová hacía esto en ella, tribulación, que produjo paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Él me dijo repetidas veces, nunca, ella primeramente nunca se quejó, en todas las horas de dificultad que tuvo, los sufrimientos, los dolores, nunca se quejó, pero ella jamás cuestionó a Dios en su mano para con ella. Y solamente un creyente con esperanza puede hacer esto. La esperanza de la gloria de Dios, la cual Pablo menciona, Romanos vuelve a mencionarlo en Romanos el capítulo 8, y a través de sus epístolas. Pero déjenme decirles, un impío en la muerte pierde toda esperanza. Recuerden, esto pasó con David como justo, con 2 de sus hijos. Con el uno, el pequeño, que nació de Betsabé, el cual Dios castigó con muerte, él dijo, yo iré a él no vendrá a mí. Pero tenía otro hijo mayor, se llamaba Absalón, y él lloró sin esperanza por Absalón. Digo, oh Absalón, hijo mío Absalón, oh si hubiese muerto yo en tu lugar. Perdió la esperanza de verlo. Absalón murió perdido. Esa es lo que duele a esta separación de muerte. Los impíos están casi seguros. No lo voy a ver más. Se terminó. No se contempla más o a ese hijo, o a ese padre, o a esa madre, o a ese abuelo, o a esa abuela. Se pierde toda esperanza. Y lo que dice la Escritura del justo es que mueren con la esperanza. Una y otra vez la Biblia habla acerca de eso. Fíjense, en el versículo 5, Pablo sigue diciendo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Volvemos a mirar el versículo 3 y quiero mencionar algunas cosas esta mañana. El segundo punto de este versículo es este. Las aflicciones y las tribulaciones nos hacen gustar destellos de luz de los aspectos de la gloria de Dios mientras estamos en la tierra. Voy a repetir eso. Las aflicciones y las tribulaciones nos hacen gustar destellos de luz de los aspectos de la gloria de Dios. Déjenme leerles algunos destellos. Su fuerza en nuestra debilidad. Su sabiduría en nuestra necedad. Su santidad en nuestra depravación. Su plenitud en nuestro vacío. Su unicidad en nuestra pobre diversidad. Y voy a explicar esa frase. Nuestros corazones buscan la pobreza de este mundo para llenar. Y sin embargo es la unicidad o la soledad de Dios, que Él es único en el universo, que llena el corazón. Sin necesidad de buscar en la diversidad de este mundo, en su pobreza, algo que sacie el corazón. Su riqueza es el destello en nuestra pobreza. Su misericordia en nuestra miseria. Su valor en un mundo lleno de estiércol. Su oro en nuestra escoria. Su belleza en lo pobre y feo en contraste con este mundo corrupto. Su cercanía en nuestra soledad. Su verdad inmutable
en un mundo tan lleno de engaño y mentira. O sea que Él nos hace pasar por tribulaciones para quemar la escoria de este mundo, para darnos cuenta. A veces nos hace pasar de tribulación en familia, como Job. Y de repente se le vuelve en contra a su mujer. Empezó la tribulación, apenas había comenzado, había caído en las manos de Satanás, apenas en ese momento donde había castigado todas sus cosas, había quitado sus hijos, sus bienes, apenas había comenzado su tribulación. En ese momento su mujer se le vuelve en contra. Le dice, maldice a Dios y de paso muérete. Y uno dice, bueno, lo amaba, calculo yo que lo quería, pero en riqueza y en pobreza se le fue bien rápido el tema. Le vino pobre Job, y no lo amaban, pobreza. No lo amaban en esta situación, es más, seguramente como sus amigos empezó a pensar todo esto. Pero ahí en ese momento se dio cuenta que Dios era único en confiabilidad. Eso es exactamente como lo vemos en Ana, cuando su marido le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No, solo Jehová para mí. Déjenme serles esto, pasó de tener amistades a no tenerlas. ¿Ustedes recuerdan eso? Todos mis íntimos se alejaron de mí. Mis hermanos no se acercan. Mis siervos me escupen. Y pasó a una soledad absoluta en su tribulación. Y ahí en esa soledad se dio cuenta realmente quién vale la pena en la tribulación. Hermanos, tú estás confiando en alguien, te estás aferrando a alguien. Está bárbaro si hoy leíste el Proverbios 31 y tenés una mujer, como dice el Proverbios 31. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esa mujer vale oro. Esa mujer virtuosa. La mujer que el corazón de su marido puede confiar en ella. Pero después nos remontamos a Miqueas capítulo 7 y Miqueas dice, de la que duerme a tu lado no confíes. ¿Hasta qué punto nos lleva la Escritura en esto? Está diciendo, en realidad el único que es digno de toda confianza es Dios. Y Dios nos atribula y nos lleva a aflicciones para como purgarnos de amistades y de este mundo y quedar Él absolutamente solo. Solo. La única base de nuestra confianza es Él. Y Job, la tribulación purificó amigos, manifestó el amor y cariño que tenía su esposa. Y Job termina, después aparecieron sus amigos y a ellos también se maltratan uno al otro. Y Job dice, médicos nulos son todos ustedes. Madre mía, ¿quién los quiere a ustedes como consoladores? Mi padre siempre me decía, si ellos eran amigos, ¿quién quiere enemigos? A veces tenemos amigos que parecen enemigos. El amigo, dice Proverbios 17, ama en todo tiempo. Y es como un hermano en tiempo de angustia. Ellos no eran así. Se llamaban amigos, pero no eran así. Y la tribulación los hizo manifestar. Los sacó a luz. Pasás por una circunstancia difícil y vas de pura riqueza a pura pobreza y vas a ver cuántos amigos tienes. La Biblia dice en Proverbios, sus amigos se alejarán de él. ¿De quién? Del pobre, del que no tiene. Se van, se alejan. ¿Qué clase de amistad es esa? Dios, Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Déjeme decirle que Pablo vio a Demas dejarlo en su ministerio. Dijo, Demas me ha desamparado, amando este siglo presente. No solo Demas. Vayan a 2 Timoteo capítulo 1, un momento. 2 Timoteo capítulo 1. Y quiero resumir de la mejor manera esta mañana algunos pensamientos sobre esto, que la Escritura remarca que, ya lo voy a decir, el corazón está con tantas cosas para decir, pero fíjense,
Noten las palabras de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto. Le era pleno conocimiento a Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. 2 Timoteo 1:15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Quiénes son las 7 iglesias de Asia? Pablo había estado años en Éfeso. Él más habla de un hermano de Éfeso que lo vino a visitar, versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó, no se avergonzó de mis cadenas, eran unos poquitos de palos duros para Timoteo, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concede el Señor que haya misericordia acerca del Señor aquel día. ¿Cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Y uno dice, ¿por qué esto a Timoteo? Porque en el versículo 8 de este mismo capítulo, noten lo que le dice a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Esto es un imperativo a un joven que está un poco escapando, huyendo de la aflicción, de la dificultad. Y le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Participa de las aflicciones. Oh, Timoteo, yo sé que si me venís a ver, capaz te ponen preso. Estoy seguro de eso. Vos tenés miedo a que vas a sufrir por causa del Evangelio. Yo entiendo eso. Capítulo 3, fíjense, de 2 Timoteo, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. De todas me ha librado el Señor, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme. El Pablo le tiene que decir a Timoteo, che, vení a verme, ocupate del apóstol, vení a visitarme. ¿Qué pasa? ¿No te gustan visitas en lugares de la cárcel, en Roma, en medio bravo eso? Venía a la cárcel a visitar al apóstol Pablo, vení a verme. Y le dice, procura que sea antes del invierno, versículo 21. Procura venir antes del invierno. Le estaba diciendo esta semana a todos, algunos, no todos, algunos conocieron a Daniel Zenik, uno de los muchachos que siempre conecta con nosotros en reuniones así, tipo de los atributos de Dios y demás. Y hablábamos de la frase, cuando venga Timoteo, trae el capote que dejé en Troas. Y le dije, Pablo le dijo a Timoteo, trae mi saco. No quiero pasar otro invierno con frío. Hermanos, a mí me destruye cuando leo el testimonio de Pablo y sus tribulaciones, porque me destruye esto, dijo, en frío, en hambre, en desnudez, en ayunos muchas veces, pero en hambre, cuando no quise ayunar, no tenía para comer, en frío. ¿Frío qué es esto, Pablo? Oh, hermanos, muchísimas veces le sacaron la ropa, lo lastigaron, lo maltrataron y quedó en una cárcel, en un calabozo, desnudo. Y él dijo, en frío. Y le dijo a Timoteo, yo te dije, yo le escribí a los filipenses, le dije, yo quiero llegar a ser semejante a él en su muerte. Cuando miro a Cristo y el crucificado, murió en desnudez. Y yo quiero llegar a ser como él en su muerte. Y estaba llegando a ser como él en su muerte. Le dice a Timoteo, trae el capote, no quiero pasar otro invierno, no quiero sufrir frío, esto duele al cuerpo, estoy atribulado. Una de las cosas que estoy sufriendo es frío, trae mi capote, tráeme algo para ponerme, por favor, porque paso frío. No sé, esta semana meditando y pensando, hermanos, me he preguntado, y lo creo de todo corazón, aunque no le puedo poner un texto y versículo al tema, lo creo de todo mi corazón. No todos los creyentes sufren igual.
Y son pocos los creyentes a través de la historia que sufrieron como este hombre, Pablo. Los comentaristas dicen que Pablo se asemejaba a Cristo, pero después nadie se podía asemejar a Cristo y a Pablo. ¿En qué? En los sufrimientos. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque Pablo una y otra vez le revela al corazón de Timoteo: no me abandones, no me dejes, participa de las aflicciones, vení, pasá y sufrí junto conmigo. No sé quién escribió Hebreos, pero vayan al capítulo 13, el último capítulo de Hebreos. Quiero que anoten esto conmigo nomás. El autor de los Hebreos dice, el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. 13 capítulos no es breve, pero para el autor de los Hebreos era breve. Fíjense lo que dice el versículo 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Qué implica eso, hermano? Que había estado preso. Ahora está en libertad. Hebreos 13, 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. El único que menciona a Timoteo en la mayoría de las epístolas es ¿quién? Su padre en la fe, al cual él lo llama mi hijo en la fe, al cual le dice a los filipenses: no tengo a nadie que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo, porque no tengo a otro que haya servido a mí como padre e hijo en el Evangelio. Y aquí en esta epístola sí la escribió Pablo, no, él dice esto: sabed que nuestro hermano Timoteo está en libertad. Volviendo al tema de Romanos capítulo 5, un momento, quiero simplemente decirle algunas cosas para ir cerrando el tema. Yo le dije la semana pasada que la palabra tribulación tiene que ver con poner presión sobre algo, al punto tal que si lo hacen con aceitunas sale el aceite, las uvas sale el jugo, si uno presiona el pétalo sale del arroz, sale el perfume. Y así sucesivamente. Si se le pone presión a una sola cuerda de este instrumento, que conforme a los que conocen este instrumento, desde un extremo al otro donde se la pone a una sola cuerda, llega a pesar por la presión que tiene una presión de 72 kilos. A ese se le suma las 230 cuerdas que tiene este instrumento. El total de presión que sostiene este instrumento con la carcasa de hierro fundido con lo cual se le ponen las cuerdas, que parece ser la de un arpa, sostiene entre 16 y 18 toneladas de presión. Eso es para un instrumento común. El más grande de ellos sostiene hasta 30 toneladas de presión. Y cuando uno toca la nota de ese instrumento, sale una música bellísima. Y cuando se sienta el compositor a tocar sobre un piano de cola que está sosteniendo 30 toneladas de presión, y al tocar sale una música que es bellísima. Pero la única forma que ese instrumento puede producir música es si está en continua presión. Ese es el piano. No el eléctrico, el antiguo, que tiene 230 cuerdas y que cada una de ellas está a una presión de 72 kilos. Que dicen que los que afinan el piano tienen que ponerse un protector, porque si se llega a cortar una de esas cuerdas o se llega a partir la funda de hierro que tiene, puede llegar a morir. El tema es este, que para producir la música, como el violín, que de la madera, lo tratan de hacer de la madera de los árboles que están arriba en la montaña, que han sufrido los más fuertes vientos. Cortan ese árbol porque esa madera está lista para producir una música intensa. Entonces toman esa madera, hacen un violín y se preguntan ¿de dónde vino la madera de ese violín? De un árbol que sufrió terribles vientos de adversidad y que se fortaleció en la adversidad. Miramos a un hombre como José, un hombre como Job después de la prueba, y hay una fragancia tan dulce, tan preciosa,
que brota de esa vida tan atribulada que nos maravilla. Miramos a un creyente que ha crecido tanto en su fe a través de la adversidad, teniendo la presencia de Nicolás el otro día en casa y escuchándolo ver a dónde lo había llevado el Señor en su vida espiritual, a través de todo ese sufrimiento, no lo puedo tener yo, porque yo no lo he sufrido. El aroma que Él larga es a través de la presión que Él sufrió y el consuelo que Él recibió de su Dios en la tribulación. Y en ese consuelo que Él recibió, Él larga una fragancia tremenda. No es suya la fragancia, es la fragancia de Cristo. A lo cual lo puso en una situación tan presionada, agobiante, que ahoga. Y yo les hago una pregunta esta mañana. ¿Alguna vez has sentido una tribulación que te agobia tanto que parece que vas a reventar de la presión? Primeramente, personal. Y cuando digo personal, es cuando el Espíritu de Dios te trae bajo una convicción de pecado como David, donde viene un profeta como Natán y te apunta el dedo y te dice, tú eres el hombre, y comienza a quemar una presión interna que decide, esto no sabe. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Has sentido la convicción tan profunda del Espíritu de Dios que no te deja salir, que te pone en un lugar tan estrecho que no tienes otro lugar que correr sino mirar hacia arriba y decir, me arrepiento en polvo y ceniza? Eso por un lado. Por el otro lado, ¿has sufrido la tribulación por algún hermano, hermana, un padre? Yo no me imaginaba, estos días que estaba Nicolás en casa, lo difícil que fue para Elizabeth. Él le tenía que dar la morfina, nos decía, inyectársela al brazo. Y las primeras 2 veces no sabía cómo hacerlo. Y los que saben poner, que acá ya tenemos mujeres con experiencia de esto, había que darla lenta, porque es pesada. Y él la dio muy fuerte, muy rápido. Primero le dolió porque ya todos sus huesos adentro estaban todos astillados. Y ella, al caerse varias repetidas veces, ya cuando Nicolás dijo que él y su suegra la levantaban con la sábana para moverla, porque todo le dolía. Estaba totalmente destruido por dentro y cada movimiento era doloroso. Y él le dijo que la primera vez que le inyectó, le dijo, ay, cómo duele, y después le mandó la morfina, que era espesa, fuertemente, y dijo, oh. Y ella dijo, ay, cómo me dolió. Y repetidas veces pasaba eso, con muchas circunstancias. Pero, queridos hermanos, él estaba sufriendo como ella, participando en el dolor de otro. Lo que más se agolpa, como me dijo Pablo, es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién tropieza y yo no me indigno? Dijo Pablo. Hermanos, mi pregunta es, ¿sufres a tal punto una presión, un agobio por algún hermano o hermana? ¿O tienes ese peso porque tu hijo te miró y te dijo, a Dios a mí no me interesa tu Dios, y me importa 3 pepinos y me voy al infierno? Y tu alma cae en un peso terrible porque dices, hijo, no sabes lo que dices. Y te agobias y vas como Jeremías en el capítulo 17 a llorar en secreto y llorar por la soberbia y el orgullo de tu hijo, tu hija, que ha hecho una afrenta al Dios eterno y que todos los días está dando la vida, el aliento y todas las cosas. Y sin embargo te desafía a decir, no existe. Y se produce una presión en tu alma. Y como Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de muerte, dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es una presión interna tremenda que sufre el alma. Y ni hablar si Dios toca como tocó la casa de Nicolás con una enfermedad de muerte.
toca a tu hijo con una enfermedad de muerte, tu hija con una enfermedad de muerte, tu esposa con una enfermedad, tu esposo con una enfermedad de muerte, y comienza la presión, la angustia. Comenzás a tener días totalmente negros todos los días, angustia tras angustia, dolor tras dolor. ¿Dónde está la esperanza de todo eso? Déjenme leerles. Fíjense Romanos capítulo 5, versículo 3, lo que Pablo dice aquí. No solo esto, por favor, noten las palabras, son inspiradas por el Espíritu de Dios, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuál es la siguiente palabra que sigue el texto? Sabiendo. No hay ningún creyente que no sabe el porqué de la tribulación. Sabiendo. Miren un pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el texto nuevo? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, si tú estás aquí, amas a Dios, está hablando de ti. Todas las cosas son buenas. No. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas son buenas. Dice, pero todas las cosas que Dios trae a tu vida tienen como fin el bien de Dios. De esto está lleno la Escritura. Le voy a citar uno nomás. Deuteronomio 8 dice, te afligí, te hice tener hambre, para la postre hacerte bien. Mi propósito en llevarte de una aflicción a otra es para hacerte bien. Yo le conté esto años atrás a los jóvenes, que mi papá, cuando yo era chico, y me hacía un café con leche, y terminaba estando muy caliente, yo le decía, papá, está muy caliente. Él agarraba otra taza, ¿no? Muchos lo han hecho, y la va pasando de taza en vasija así, hasta que se enfría un poco. Y él decía, así se enfría rápido. Pasarla de un lugar a otro. Dice en el libro de Jeremías, el capítulo 48, que Moab no fue removido de vasija en vasija, por lo tanto, su soberbia permaneció en él. Pero Dios tomó una vasija que se llamaba José, y empezó a vaciarla de lugar en lugar. Lo llevó de su casa a una casa ajena, a un idioma ajeno, a una persona ajena. Y de ahí usó una mujer para acusarlo injustamente. Y volvió a vaciarlo de nuevo. Y lo mandó a la cárcel. Y de ahí 13 años siguió vaciándolo en tristeza, soledad. Y lo siguió vaciando hasta que cuando sale José de la cárcel, dice, es Dios, tan solo Dios. No tiene una gota de soberbia. Está lleno de humildad. Dios me removió de vasija en vasija. No me dejó que sea orgulloso. ¿Sabes por qué? No me malentiendan. ¿Sabes por qué tienes tanto orgullo en tu corazón? Porque no has sido atribulado suficientemente. Cuando Dios te atribula suficientemente y te lleva de vasija en vasija y de una circunstancia difícil a otra, y que parece que estás saliendo de una... Lehman Strauss, años atrás, dijo esto. El creyente está saliendo de una aflicción o entrando en una, pero siempre está ahí. Saliendo o entrando. Cristo dijo, basta cada día su propio mal. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Lo sabemos eso? Sí, ya lo dijo. Sabemos que vamos a ser atribulados. Sabemos que vamos a tener aflicción. Las medidas de la tribulación para cada uno en esta iglesia son diferentes. Para Onelia es una forma, para Lili es otra, para Sofía es otra, para Mónica es otra, para Jessica es otra. Cada uno es diferente, porque Dios no es igual con todos. Pero la Biblia dice, sabemos que tiene un fin. José se paró, miró a sus hermanos y dice, lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo encaminó para bien. Tomó todo el hecho que me hicieron ustedes mal
Dios agarró mi vasija, la vació a través de sus manos, me echó fuera de casa, me empujó a un idioma diferente, una cultura diferente, nación diferente, y después soy acusado injustamente y sigo siendo vaciado. Dios tomó lo de ustedes y lo encaminó para bien, porque Dios hace que todas las cosas que parecen ser malas en la vida del justo, terminen siendo por su obrar bien. Siempre. En el momento no lo entendemos. En el momento no vemos la mano. José dijo, Dios hizo esto para ver lo que vemos hoy. O sea que José podía decir, miren, yo fui llevado por prueba, paciencia, y ahora tengo esperanza. Que Dios siempre que me va a llevar una tribulación y me pone en una situación de paciencia y prueba, es para traerme una esperanza que Él siempre, siempre me saca a luz de su bien. Siempre. Siempre lo hace con el propósito de purificarme a mí, de engrandecerse a Él. Siempre. Pablo dijo esto a los tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto están puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Algún día van a recibir la noticia. O me fui con el Señor, o empezó el proceso. Un día, a los 61 años de edad, recibí la noticia de parte de mi mamá. Tu padre está enfermo. Le encontraron un tumor. Fue un proceso hacia la muerte. Algún día lo vas a escuchar del doctor en relación a ti, en relación a tu marido, en relación a tus hijos. Puede ser una situación lenta, difícil o instantánea. Pero si ayer estaba bien, si ayer lo vi, ayer, no te jactes del día, sí, ayer estaba bien. Pero ¿y hoy? Somos una bomba del tiempo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Esto es lo más interesante. Yo sí lo cité la semana pasada, pero empecé a estudiar la palabra esta semana. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La palabra concedido es la palabra charis. Es la palabra griega ¿cuál? Gracia. Es un favor de Dios pasarte por la tribulación. Tanto como la salvación es un favor de Dios, la tribulación es una gracia de Dios. Yo puse ayer en mi estado de WhatsApp algo que vi de una de las que escribe para el pastor Piper en su página Deseando a Dios. Esta señora escribió esto. Dios ha prometido estar con nosotros en los problemas, lo cual es una bendición mucho mayor que la ausencia de problemas. Mi presencia estará contigo. Pablo estaba en grande aflicción en el barco y parecía que se iban a morir. Y de repente sale de ahí, sale de abajo del barco y viene a la gente y le dice, anoche apareció a mí el ángel de quien soy y a quien sirvo y me dijo, no pasa nada, esto va a estar todo bien. ¿Qué cambió? No, la tormenta seguía igual. Lo que cambió es que Dios le dijo, yo estoy contigo. No temas en nada lo que vas a padecer, dijo Cristo a la iglesia de Esmirna. Yo siempre me pongo a pensar en eso y digo, ¿por qué no frenó el padecimiento? Porque el Señor necesitaba que ella padezca la aflicción. Le dijo, no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Saben que de las 7 iglesias, la iglesia de Esmirna es la única que identifica con la muerte de Cristo? Cristo dijo, yo estuve muerto y aquí vivo. Esa es la única iglesia que se identifica con la cruz. Vos querés asemejarte a mi muerte en el Calvario, entonces no tengas miedo de lo que vas a sufrir, porque esto es muy parecido. No temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta el final. Voy a terminar, pero quiero leerles un himno que no sé si lo tenemos acá, Juan Firme Cimiento. Nuestro no lo noté.
Yo me acuerdo que yo estaba re desanimado. Estaba pastoreando la iglesia del norte, tenía que predicar el domingo a la noche, no tenía ninguna ganas de predicar. Ustedes piensan que el pastor siempre anda bien. Tengo mis días bien negros, tristes, y no por ninguno de ustedes, por mi propio corazón. Pero hay veces que estaba re desanimado. Me acuerdo, llegué, y una hermana de la iglesia agarra y dice, ¿podemos cantar el tal? Y ese era el himno, Cuán fiel nacimiento. La tercera estrofa, solo la tercera estrofa, parecía que estaba yo y el Señor solos en la reunión. Y Él me estaba hablando por la tercera estrofa. Y la tercera estrofa dice esto: cuando a través de las pruebas ardientes te lleve a andar, mi gracia será suficiente, será toda mi provisión. La llama no te dañará, porque solo he diseñado consumir tu escoria y refinar tu oro. La llama no te quemará, porque lo único que he diseñado es consumir tu escoria y refinar tu oro. Y yo estaba leyendo eso y dije, gracias, Señor. Porque hay tribulaciones que solo tu alma conoce y nadie la ve. La tribulación de vivir en este cuerpo ya es un problema. Y no hablo de los dolores físicos. Estoy hablando de la miseria y la plaga que es mi corazón. Y vivir en este cuerpo así ya es una batalla continua y atribula el alma. Pablo dijo, gemimos. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Literalmente, para aquellos que han estudiado el pasaje, al preso se le ataba un cuerpo de muerto. Se le ataba un cuerpo atrás de su espalda que estaba en descomposición. Y caminaba el preso con un cuerpo muerto que se estaba gusanando. Y la corrupción de ese cuerpo pasaba a su cuerpo sano. Y él moría por la descomposición del cuerpo. Pablo dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y estaba hablando de su interior. Estoy tan corrupto adentro que me agobia, me aflige, me atribula. Día y noche sufro esto continuamente. Nuestras tribulaciones. Termino con esto. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Y acá viene la pequeña frase. Por vosotros. ¿Has sufrido alguna vez en amor por alguien? En silencio. Te vas al cuarto secreto de oración y lloras por él, sin contarle a nadie. Lloras porque te maltrata, porque no te recibe, porque lo amas y no responde, porque hay indiferencia en su corazón. No desmayéis por mis tribulaciones, por vosotros. Pablo lo dijo de esta forma. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Me gozo en lo que padezco por vosotros. Y si te preguntas por cuánto tiempo dura esto, parece la de Job bien larga, parece que las tribulaciones son re largas. Y saben que, hermanos, yo sufrí presiones en el ministerio y uno como pastor las sufre, pero saben que me puse a pensar esta mañana, ¿qué presión sufrió mi Salvador en el Calvario cuando tuvo que soportar la ira de su Padre? No lo sé. Lo único que sé es esto. Pedro dice que las aflicciones y tribulaciones son un poco de tiempo. Primera de Pedro 5:10 que cantamos, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y 2 Corintios 4:17 dice la tribulación es momentánea. Entonces no importa cuál sea, no dura mucho. Es corta. Y si son 70 años, no es mucho cuando lo medís a la luz de la eternidad. En esencia, sabemos por qué Dios nos atribula. Hay
una diversidad de propósitos en la Escritura que Él utiliza para atribularnos. Uno de ellos es para que nosotros sepamos que Él está presente. Cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Uno de los motivos de la tribulación es: mi presencia estará ahí siempre. No temas, yo estoy contigo. Pablo dijo: todos los que están en Asia me abandonaron. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Él está conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección, por este tiempo con los hermanos aquí. Pedimos, Señor, que bendigas tu palabra, que podamos ir creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo juntamente. Gracias por cada uno que pudo venir esta mañana. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos.